la Organización Internacional de Empleadores, la OIE, desea transmitir a la Oficina Internacional del Trabajo su profunda preocupación y hacer de su conocimiento el continuo actuar del gobierno al margen de sus obligaciones internacionales contraídas en relación con la consulta tripartita, resultando además en el debilitamiento de las instituciones de diálogo social en el país. Asimismo, resulta en un serio impacto a la libertad de asociación y representatividad de las organizaciones empresariales y sindicales en el país. Por supuesto, parte del texto de una queja que tiene que ver con la situación laboral en Colombia, y saludamos a esta hora al señor presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Presidente, buenos días y gracias por estar en 6 AM. Buen día, Gustavo, a usted y a todos los oyentes. Si uno fuera a leer entre líneas la queja, básicamente lo que dice es que el gobierno consulta, pero no concerta, y sigue llevando las reformas, como la laboral, al Congreso, sin que haya un resultado real en ese texto que llega al Congreso de la concertación. Pues más o menos eso, Gustavo, porque lo cierto es que ya se han presentado dos reformas laborales y en ninguna de las dos realmente ha habido ni siquiera consulta. No solamente no ha habido concertación, sino no ha habido consulta. Usted se acuerda la del año pasado, donde además hicimos un ejercicio largo tratando de llegar a algunos acuerdos. Llegamos a unos acuerdos y resulta que nos hicieron un conejo muy grande porque finalmente presentaron el texto original que había sido preparado por el gobierno nacional. Eso fue el 16 de marzo del año 2023. Y luego nunca más, desde ese momento, volvió a haber una sola reunión alrededor de la conversación laboral y de la potencial reforma y de cuáles deberían ser los cambios que Colombia necesitaría. Y eso pues no solamente pues está muy mal porque es querer imponer las cosas, digamos, en forma unilateral, sino además es violatorio pues de varios acuerdos que el gobierno ha suscrito, acuerdos de la OIT, especialmente el 144 y el acuerdo 87. De manera que es una lástima. Colombia había sido históricamente un ejemplo mundial de diálogo tripartita y se ha perdido en forma verdaderamente estruendosa durante estos últimos 2 años. Una de las cosas, doctor Bruce, que le han criticado a la reforma laboral desde el principio es que es una reforma que no está resolviendo, dicen los críticos, los problemas estructurales, es decir, que no incentiva la creación de empleo. La ministra en su momento lo reconoció. ¿Eso ha cambiado o sigue teniendo el mismo problema en opinión de ustedes? No, Jorge, tiene exactamente el mismo problema. De hecho, la reforma es muy parecida, la primera y la segunda son muy parecidas. Ha venido durante el trámite que se ha venido dando, se han venido, digamos, corrigiendo algunas cosas, unos errores inmensos que traía desde el punto de vista colectivo, en el sentido de que, por ejemplo, le quitaba todas las capacidades a los sindicatos para actuar en forma individual, quería concentrar todo en algunas centrales de trabajadores. Ese tipo de cosas las ha venido corrigiendo, pero la reforma, como usted acaba de decir, no se preocupa de las cosas importantes, no se preocupa del tema del empleo. Yo me acuerdo que ante esto la ministra dio una respuesta sorprendente diciendo que no, que el empleo no se creaba ahí, que la reforma no era para crear empleo, que el empleo se hacía con otras políticas, que por cierto pues las estamos esperando porque llevamos año y medio a la espera de que aparezcan las otras políticas de empleo. Y luego también se olvida fuertemente del principal problema que tiene el mundo laboral colombiano, que es el tema de la informalidad. Entonces se encarga como de hacer algunas o de materializar algunas de las reivindicaciones históricas de algunas centrales de trabajadores. La ministra proviene de allá, pero se dedica muy poco a tratar de verdaderamente crear empleo informal, empleo para todas las familias, empleo con derechos para los trabajadores. De eso como que se va olvidando y se olvidó y se dedica pues a sus causas originales solamente. Doctor Bruce, ¿a usted no le parece que se está enviando, si así se quiere, un mensaje desde el punto de vista institucional bipolar? Porque de un lado, como usted bien señala, sin antecedentes se rompe ese diálogo tripartita en lo que hace estas reformas. Pero de otro lado se llama a un acuerdo nacional. ¿No es esto incoherente? Pues Hernando, yo también ando sorprendido porque si algo debería hacer uno, digamos, alrededor de una propuesta de acuerdo nacional es justamente dar buen ejemplo. Y dar ejemplo, además, en las cosas que están en nuestra Constitución, porque usted mejor que nadie sabe que cuando un país adopta los principios de la OIT o los principios internacionales, pues ellos van finalmente
digamos, al Congreso de la República, son ratificados y son casi que parte de nuestra Constitución. La Constitución del 91 también habla del diálogo tripartito. Colombia había sido un ejemplo mundial de eso, en donde a pesar de las diferencias que naturalmente siempre se tienen en el mundo laboral, entre el gobierno, los trabajadores y los empleadores, pues existían mecanismos mediante los cuales en la Comisión de Concertación se daban las grandes discusiones y se daban las discusiones sobre todo las importantes y bueno, pues se decidió que no es necesario o que no le parece o que le parece inconveniente o le parece incómodo, pues especialmente al Ministerio del Trabajo y con base en esas opiniones, diría yo, pues se pasó por encima de todo el orden que nos obliga, el orden constitucional que nos obliga a conversar. Tiene usted razón. Me pregunto también cómo se pudiera dar eventualmente un diálogo nacional si no somos capaces siquiera de aplicar el diálogo social que está contenido en nuestro ordenamiento. Doctor Bruce, ¿qué está pasando con la inversión extranjera? Es decir, ¿de qué manera todo esto que estamos viendo adentro del país, ese rompimiento de las relaciones o de la comunicación, por lo menos entre el empresariado y el gobierno, esta presentación de las reformas sin consensos previos, etcétera, ¿de qué manera impacta la confianza en los inversionistas extranjeros en Colombia? Vanessa, es muy importante de lo que está diciendo usted porque las inversiones o el ejercicio de inversión extranjera solamente se materializa o solamente llega a un país cuando uno se encuentra con que hay un país que está verdaderamente dispuesto a cumplir las normas, a ser estable, a generarle verdaderamente claridad a todo el mundo, a los locales y a los extranjeros, acerca de muchas cosas, acerca de, por supuesto, el tema laboral, acerca del tema tributario, acerca del tema jurídico, acerca de todo el tema, digamos, por supuesto, en términos del funcionamiento, eventualmente, de las superintendencias o el funcionamiento de las entidades administrativas que tienen que ver con los negocios. Y lo que nos hemos encontrado, o lo que yo siento realmente, es que no hay una verdadera conciencia por parte del gobierno alrededor de cuál es el impacto que sus declaraciones, el impacto que sus acciones tienen sobre la inversión. Cualquier persona que vaya eventualmente a escoger en qué país invertir, cualquier persona o cualquier organización que vaya eventualmente a decidir en qué sector trabajar, tiene que saber que en ese sector no hay, digamos, razones extraordinarias para tener una incertidumbre mayor. Y parece ser que no, parece ser que lo que nos gusta o lo que le gusta eventualmente a las autoridades es todo lo contrario, es generar incertidumbre, es poner nerviosos a los mercados, es eventualmente cambiarle las reglas al sector y eso inmediatamente se refleja en inversión extranjera y en inversión local. Y le quiero decir una cosa, mencionó usted la inversión extranjera, pero yo estoy mencionando la inversión local porque los inversionistas colombianos también se hacen la misma pregunta y dicen, bueno, debo aumentar mi inversión en Colombia, debo abrir una nueva tienda, debo abrir un nuevo restaurante, debo ampliar mi finca o debo hacer una inversión especial en agroindustria. Cada vez que un inversionista está tomando una decisión, está pensando de en qué lugar lo está haciendo, las condiciones que se le están creando son suficientemente estables o no, o si tiene riesgos mayores. Entonces, crear riesgos mayores no es precisamente la mejor estrategia para poder incentivarle la inversión y eso lo estamos viendo hoy en día. Hemos tenido caídas en la inversión grandes durante los últimos meses y hemos perdido un montón de oportunidades de generar empleo, de generar impuestos, de generar actividad económica y eso pues no es estratégicamente inteligente. Presidente, muchas gracias, muy amable. Gustavo, gracias.